Bueno, ondo zute zait, bai, ezta, bai. Egunon guztioi, eskerrik asko, lehenengo hitzaldira etortzeagatik. Lehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkiot dekanotza taldeari, eta baita ere eskerrak eman, jardunaldi hauek antolatzeagatik. Este año se han celebrado las 7ª jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias. Creo que es una iniciativa que empezó en el 2008, lo cual evidencia la importancia que tiene la investigación para nuestra facultad. Es una investigación de la que nos sentimos muy orgullosos, porque es una investigación que se hace con vocación y por los resultados o el impacto, digamos, tan alto que está demostrando, que está proyectando, ¿verdad? Pero yo creo que tan importante como la investigación es la docencia de calidad para nuestros alumnos, y por eso me parece digno que destacar la importancia de estas jornadas, porque es lo que nos une a todos los profesores de esta facultad en torno a un problema común, que es este que pongo la transparencia, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el aula no es un asunto privado entre el profesor y los estudiantes, es un problema académico de todos. Y dicho esto, pues la verdad me da un poquito de pena, porque aquí en esta sala nos hemos reunido ante este entorno, este problema académico común, pues en torno a unos 40 o 30 profesores de casi 400 profesores que trabajan en esta facultad. Pero bueno, las cosas son así y seguiremos adelante y lo aprovecharemos los que hemos venido, ¿verdad? Quería agradecer también por darme la oportunidad de hablar de este tema, que a mí me interesa mucho y con el que estoy trabajando de manera bastante intensa durante bastantes años, que es el aprendizaje cooperativo. Porque el que apuesta por el aprendizaje activo se ve involucrado o se ve obligado a ahondar en el aprendizaje colaborativo, porque el aprendizaje activo y colaborativo están totalmente unidos. La mayoría de las técnicas de aprendizaje activo, algunas de las que habló ayer Genaro y otras que salieron en las charlas, están pensadas o la mayoría de ellas están pensadas para implementarlas en grupos o equipos. Por lo que si tenemos que poner especial atención en el diseño y la gestión, digamos, de las actividades de aprendizaje activo, también tenemos que poner mucha atención en cómo vamos a diseñar o cómo vamos a gestionar el trabajo en equipo. Eso es fundamental. En la bibliografía se recogen diferentes técnicas o formas para introducir el aprendizaje activo en el aula. A mí me gusta especialmente este libro de Elizabeth Berkley y colaboradores, donde se describen con mucho detalle un elevado número de técnicas de aprendizaje cooperativo para introducirlos en el aula. Por ejemplo, técnicas de aprendizaje cooperativo para compartir recursos, técnicas para fomentar discusión, técnicas de aprendizaje cooperativo para enseñar unos a otros, técnicas para aprender a resolver problemas de forma cooperativa o en equipo, técnicas para aprender organización de información, técnicas de escritura cooperativa. También son interesantes los torneos entre equipos y, por supuesto, pues los ya conocidos como aprendizaje basado en problemas, en proyectos y en casos. Estos dos que veis en la fotografía son los hermanos Johnson, ¿no? Son Johnson & Johnson, que son una referencia en la investigación sobre el aprendizaje cooperativo. Y según los hermanos Johnson, clasifican los tipos de grupos o equipos en 3 niveles. Por una parte están los grupos informales, que trabajan juntos en tiempos cortos, que se intercalan en una clase magistral para llamar la atención del alumno o para recordarle el aprendizaje. En el segundo nivel están los equipos o grupos formales, es decir, trabajan juntos durante tiempos más prolongados sobre una misma tarea, que pueden ser horas, días, semanas, y aquí el profesor
se encarga de formular objetivos, diseñar la actividad, explicar la tarea y supervisar y apoyar la interdependencia, las relaciones grupales, la realización de la tarea, la colaboración, etc. Y en el tercer nivel están los equipos cooperativos, que básicamente son lo mismo que los equipos o grupos formales, pero que trabajan en tiempos bastante más prolongados. Puede ser el curso completo o, en el caso del año que viene, los alumnos de biotecnología, que igual tienen que trabajar juntos durante 2 cursos completos. Los objetivos del profesor o las tareas del profesor son las mismas, pero las relaciones entre los miembros de los equipos son más estrechas, son más duraderas y llegan a ser más eficaces. He hablado de grupos y equipos. ¿Son lo mismo o son diferentes? En un equipo, los individuos desean crecer y conseguir metas comunes, de forma que los talentos y habilidades se complementan entre sí, aumentando con ello la probabilidad de éxito. ¿Qué es el éxito? A mí me gusta mucho el alpinismo. Y para un equipo de alpinistas, el éxito es subir y bajar la montaña sanos y salvos. Y el trabajo en equipo es fundamental, porque si hay un fracaso, el fracaso puede suponer la muerte. En un grupo el grupo también lo forman individuos, pero sin un objetivo común claro. Y cada uno trabaja en objetivos individuales, que de alguna manera pueden aportar algo al grupo. Y a menudo se compite para destacar. Esto nos suena un poco. Fijaros cómo nos denominan, ¿no? Grupos de investigación. No somos equipos de investigación. No nos llaman equipos de investigación, nos llaman grupos de investigación. Tendrá que ver con las definiciones que he dado en la transparencia anterior. ¿Y qué pasa con el decanato? ¿Qué sois? ¿Un equipo o sois un grupo? Os dejo ahí para que lo analicéis. La verdad es que es muy interesante analizar la diferencia entre uno y otro. Bueno, pues dicho esto, en esta gráfica de Johnson & Johnson se representa la curva de aprendizaje o la curva de rendimiento de los grupos de aprendizaje. En el eje Y se representa el rendimiento o el grado de éxito de aprendizaje. Y en el eje X la eficiencia del equipo. Estos cuadros individuales representan alumnos trabajando de manera individual. La suma de individuos no tiene por qué generar un rendimiento mayor del aprendizaje, siempre y cuando no trabajen como equipos. Cuando la suma de individuos trabajan como equipo, el aprendizaje colaborativo es significativo e incluso mayor que el aprendizaje individual. Y esta curva explica por qué pues muchos de nosotros huimos de los trabajos en grupo, porque la mayoría de las veces son la suma de trabajos individuales, que a menudo además se presentan de manera descarada así, ¿verdad? Llegados a este punto, hemos hablado de grupos y equipos. Entonces lo ideal sería conseguir equipos cooperativos, equipos que trabajan de manera eficaz para que el aprendizaje sea significativo. La pregunta es, ¿y cómo conseguimos equipos cooperativos? Johnson & Johnson dicen que una actividad de aprendizaje cooperativo bien diseñada y planificada tiene que contener estos 5 ingredientes. Primero, interdependencia positiva. La contribución de todos los miembros es necesaria para el éxito de la actividad. Segundo, exigibilidad individual. Ningún alumno puede desentenderse del trabajo de los compañeros y centrarse solo en su parte. O dicho de otra manera, ¿no? Cada miembro se ha de implicar en el objetivo íntegro del equipo. Estos dos elementos o ingredientes son los más difíciles de implementar. Tercero, la interacción cara a cara. Los grupos deben tener oportunidad de realizar una parte del trabajo en reuniones en las que puedan interactuar cara a cara.
Cuarto, los alumnos tienen que manejar habilidades interpersonales para organizar reuniones, dar opiniones, escuchar, respetar, ceder, enfrentarse a conflictos, animar, ofrecer compasión, asumir decisiones del equipo, etc. Y quinto, tiene que haber una reflexión sobre el trabajo realizado, para que los grupos identifiquen lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Vale, esto está muy bien y seguramente lo reconocemos porque son cosas que tenemos que hacer nosotros cuando trabajamos en equipos. Pero cuando yo diseño una actividad de aprendizaje cooperativo, ¿cómo consigo asegurarme de que estoy introduciendo o que se están cumpliendo estos 5 ingredientes de aprendizaje cooperativo? Y la respuesta es bastante larga y no tengo tiempo para explicar pues todas las estrategias posibles que podemos emplear para asegurar estos 5 ingredientes cooperativos. Pero en la bibliografía existen o hay bibliografía sobre este tema donde nos dan ideas de cómo podemos implementar. Nosotros hemos investigado, hemos probado o hemos establecido un método para asegurar la exigibilidad, la interdependencia positiva y la exigibilidad individual en la asignatura de Ingeniería de Procesos, y lo hemos detallado en esta publicación de Education for Chemical Engineers del 2019. Entonces, si queréis, ahondar en este aspecto, pues podéis acudir a la publicación. No voy a entrar en el detalle porque no me da tiempo. Dicho esto, a lo que quería llegar es que el aprendizaje cooperativo no se produce de forma espontánea. No se trata de darles a los alumnos una tarea y decirles, bueno, esto lo hacéis en grupo o lo entregáis en grupo. Requiere una planificación de muchos elementos. Y uno de los elementos que a mí me parece importante, con la que ya llevo trabajando unos años, es la composición de los equipos. ¿La composición de los equipos influye o no influye? ¿No? Esa es la pregunta. Y si influye, ¿cuál es la composición de los equipos para que sean eficaces? En la bibliografía existen diferentes criterios y métodos para crear equipos, atendiendo a diferentes criterios. Aparte de los más conocidos o más habitualmente utilizados, es dejarles a los alumnos que formen sus propios grupos, o incluso pues coger la lista de matriculados y alfabéticamente crear los grupos. Podemos crear equipos atendiendo al estilo de personalidad, a las relaciones sociales, al estilo de aprendizaje, o incluso atendiendo a la tendencia de comportamiento en un entorno de equipo. Y es en ese criterio donde nosotros hemos trabajado más y con el que hemos creado los equipos. O hemos intentado crear los equipos. Entonces, la forma en la que nosotros nos hemos basado en la teoría de los roles de Belbin para construir equipos, que consiste en emplear la tendencia de comportamiento, o el criterio de la tendencia de comportamiento en un entorno educativo. Todos los detalles de cómo lo hemos hecho también lo hemos publicado el año pasado, el 2022, en Education for Chemical Engineers. Y allí describimos con detalle cómo construimos los equipos, todo el procedimiento que usamos para construir los equipos y también el impacto que ha tenido en el rendimiento de los alumnos. Ese impacto lo he resumido en esta gráfica. Hemos observado que el aprendizaje es significativamente mayor cuando los alumnos trabajan en equipos de Belbin frente a cuando trabajan en equipos que se han formado ellos mismos, que han elegido ellos mismos la composición de sus equipos. Eso lo hemos medido en la calificación de los individuos o de los alumnos, de todos los alumnos en el examen, en el proyecto de trabajo en equipo y también en un índice que utilizamos y que lo establecimos en la publicación anterior para medir la exigibilidad individual y la interdependencia positiva que aporta cada alumno. Y la diferencia es significativamente mayor. Todo esto lo hemos implementado en la asignatura de Ingeniería de Procesos que impartimos en el primer cuatrimestre, donde las 15 semanas del curso están organizadas en torno a un
proyecto de diseño preliminar de un proceso químico que se divide en 5 hitos y a cada hito le corresponde un entregable. Y este proyecto contribuye a la mayor parte de la evaluación o de la calificación de la asignatura. Voy a entrar ahora un poco a explicar en qué consiste la teoría de los roles de Belbin y cómo creamos los equipos. Bueno, el padre de esta teoría es Meredith Belbin, que es un investigador británico que se dedicó a investigar la psicología industrial. Y llegó a la conclusión de que los comportamientos de las personas que trabajan en equipos se puede reunir o se puede agrupar en 9 tipos, que son los que aparecen en la diapositiva. Él a estos tipos de comportamientos les llamó roles y los clasificó en 3 niveles. Roles mentales, que son el especialista, cerebro y monitor evaluador. Roles sociales, el coordinador, el cohesionador y el investigador de recursos. Y roles de acción, que son el implementador, el impulsor y el finalizador. Y Belbin llegó a la conclusión de que si un equipo o los miembros de un equipo, que no tienen por qué ser 9, puede ser, generalmente son más pequeños los equipos, agrupan o tienen comportamientos que reúnen los 9 tipos, tienen mayor probabilidad de éxito o tienen mayor probabilidad de ser equipos cooperativos y de alto rendimiento. Lo cual nos llegamos a decir, bueno, pues nosotros queremos crear equipos de estos, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Si quiero crear un equipo... Ah, no, perdón, me estoy saltando. Vale, otra cosita que falta sobre la teoría de roles de Belbin. Otra idea que subyace en esta teoría de los roles de Belbin es el liderazgo compartido. Porque en las diferentes fases de un trabajo en equipo, cada rol tiene su momento de liderazgo. Fijaros, cuando empieza un trabajo en equipo, el primer paso es identificar necesidades. Y en ese momento son muy importantes las personas con alta consciencia en objetivos. Y por eso el liderazgo corresponde a las personas que tienen comportamientos de tipo coordinador y impulsor. Después es necesario buscar ideas para llegar a esos objetivos. Y en ese momento el liderazgo corresponde a las personas que tienen comportamientos del tipo cerebro e investigador de recursos. A continuación hay que pasar estas ideas, hay que convertirlas en planes. Y para eso hace falta personas que sepan sopesar las diferentes opciones que se presentan. Y eso generalmente corresponde a los monitores evaluadores. Y también a las personas que utilizan la experiencia y el comportamiento en asegurar una buena decisión, que son las personas que tienen el comportamiento del tipo especialista. Y así sucesivamente. Vale, pues dicho esto, ahora queremos construir equipos equilibrados en roles de Belbin. Y para eso, pues hace falta saber cómo son las personas que tengo, ¿no? Para crear los equipos, cuáles son los roles de las personas con las que vamos a construir los equipos. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho utilizando la plataforma Belbin de la empresa Belbin, claro, que consiste en que cada alumno rellene un cuestionario de autopercepción y que 4 de sus compañeros rellenen un cuestionario de evaluación de observadores sobre cada uno de los alumnos. Con esta información, GetSet nos proporciona un informe individual para cada alumno con la distribución de sus roles de Belbin. Los roles que tienen un percentil superior a 70 son los roles preferidos o los roles innatos, es decir, son el tipo de comportamiento que le va a salir a una persona cuando se encuentra en un entorno colaborativo. Los roles entre el percentil 30 y 70 son los roles manejables. Son los roles que una persona puede asumir de manera consciente si
el contexto lo requiere. Y los roles con percentil inferior a 30 son los roles bajos, los roles que una persona de ninguna manera podría asumir. Cuando entregamos estos informes a los alumnos en clase, pues se produce una excitación terrible. Y los alumnos se muestran muy agradecidos, ¿no? Por eso creemos que este informe es un elemento motivador. Ayer hablamos de motivación. Pues este también es un elemento motivador muy importante, porque permite reconocer y tomar conciencia de las fortalezas de uno mismo, que son las fortalezas que cada alumno va a poder contribuir al equipo. Y estas fortalezas no tienen nada que ver con las calificaciones que obtiene cada alumno, porque son competencias transversales. No solo para el ejercicio profesional, también para el aprendizaje, porque estamos hablando de aprendizaje. Y además le estamos ayudando al alumno a emprender un camino de autoconocimiento, con el que puede, pues, él empezar a iniciar un camino de búsqueda de crecimiento personal. Porque además este informe permite reconocer y tomar conciencia de las debilidades de uno mismo. Porque enfrentarte a tus debilidades es mucho más fácil de manejar cuando la atención se centra en tus fortalezas. Y a medida que las personas desarrollan una mayor conciencia sobre las fortalezas, son más transparentes y pueden ser más comunicativos con sus debilidades. Esto es un elemento muy importante, especialmente es un elemento cohesionador, porque además el informe de Belbin permite reconocer y tomar conciencia de las fortalezas y debilidades de los demás miembros del equipo. Un equipo equilibrado con conciencia complementa las debilidades de unos con las fortalezas de otros. Y esto es muy importante. Pero hay otro elemento cohesionador con el que no he trabajado todavía y que es mi siguiente objetivo. Durante los años que llevo trabajando con Belbin, con esta metodología, me he dado cuenta que hace falta algo más. Es decir, tener equipos equilibrados en roles de comportamiento está muy bien, está ayudando, pero hace falta algo más. Y eso que hace falta, creo que es que en el equipo haya un alineamiento de valores. Los valores son nuestra brújula interna, son el motor que nos hace tomar decisiones y son de gran importancia a la hora de relacionarnos y de trabajar. En la bibliografía existen diferentes métodos para clasificar los valores. Uno de ellos es este de Richard Barrett. Y probablemente es por donde empiece a tirar para averiguar cómo puedo introducir esto a la hora de crear los equipos. Precisamente ayer, cuando estaba ensayando un poco la charla a la noche, entró un mensaje en LinkedIn de una persona que trabajaba en estos temas. Así, parece que vino la Virgen o algo pasó, ¿no? Es decir, y bueno, pues le escribí un mensaje, le hablé de esto y hemos concertado una cita para el próximo miércoles, a ver si me puede ayudar a emprender este otro viaje, ¿no? Bueno, pues para ir terminando, ¿y qué pasa con los profesores? Hemos hablado de los alumnos, de los equipos de los alumnos. Crear equipos cooperativos es todo un reto para el profesor, principalmente por dos razones. Una, porque necesitamos desarrollar habilidades para las que no hemos sido entrenados, y hay que ser referente. Si los profesores no damos ejemplo del trabajo colaborativo mediante prácticas basadas en el trabajo en común, la coordinación y la ayuda mutua, difícilmente podremos ser creíbles y conseguir las capacidades que se pretenden en los alumnos. Y esto me lleva a la primera transparencia. Lo que ocurre en el aula no es un asunto privado entre el profesor y los estudiantes. Es un problema académico de todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Asier. Tenemos unos
5 minutos para preguntas. No sé si hay alguna por aquí. Espera, Kaixo. espera. Bueno, puedo hablar fuerte, ¿no? Es la grabación. Ah, vale. Vale, es que ricasco. Bueno, me ha encantado la charla, me ha parecido súper interesante. Tengo dos preguntas que igual van un poco unidas. Una es si a la hora de evaluar a los estudiantes sus características personales, como son en el liderazgo o en la gestión o en los test que comentabas de Belvin, ¿era? Si os creéis realmente lo que dicen o cómo de certero es, o sea, si yo te digo que soy muy líder, ¿cuánto de eso es verdad? O sea, hay una variabilidad entre lo que ellos dicen y luego lo que se demuestra. Y luego otra pregunta es, ¿eso no de alguna manera encasilla a los alumnos? O sea, ¿no les podemos después, no sé, poner en otros roles en los que quizás no se sientan tan cómodos o cómodas pues para que aprendan a hacer otras cosas? Bien. Primera pregunta, si hay diferencia. El informe de Belvin te da un mapa del momento. Cuando ellos se ponen a trabajar, esos roles no son roles funcionales, en el que tú tienes que ser esto, yo tengo que ser esto. Ellos cuando empiezan a trabajar no están pensando en esa clave, ¿vale? Empiezan a trabajar, porque son comportamientos que a uno le salen. Entonces es importante, algunos alumnos lo pueden hacer con conciencia y otros lo pueden hacer sin conciencia, ¿vale? Y empiezan a trabajar. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que no hay un encasillamiento, porque tú no le estás diciendo al alumno, oye, tú eres cerebro y tienes que actuar de esta manera. Porque sí es verdad que, o sea, nosotros pasamos este test al principio de curso. Los alumnos, los compañeros que eligen son compañeros de clase. Pero cuando hemos acabado el curso, volvemos a pasar el test de evaluadores. Y lo rellenan los miembros del equipo. Y ahí salen distribuciones diferentes a las que habían salido en un principio. ¿Eso es normal? Sí, es normal, porque es la primera vez que se enfrentan a esto. Es la primera vez. Cuando rellenan el cuestionario de evaluación, a menudo responden sobre lo que quieren ser y no sobre lo que son, ¿vale? Pero bueno, con eso pues hay que contar. Si los alumnos tuviesen más experiencia, es decir, esto lo estamos haciendo en tercero, en una asignatura, esto tiene un impacto muy pequeño. Pero si esto lo podemos implantar y podemos hacer que los los alumnos trabajen en estas dinámicas desde primero a cuarto, van tomando conciencia de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, empezarían a trabajar, digamos, los resultados del cuestionario de autoevaluación y de los observadores convergerían. Claro, esto se emplea mucho en el mundo profesional. En el mundo profesional estamos trabajando ya con personas que son más conscientes de lo que tienen. Estos son alumnos y es la primera vez que ven algo así. Cuando les hablas de esto, se quedan, dicen, wow, ¿qué es esto, no? Pero nunca se encasilla. Y las personas también pueden cambiar. Las personas también pueden actuar de manera diferente en función del entorno. Porque hay unos roles preferidos, pero hay otros roles manejables. Y hay personas que en un grupo, en una asignatura, han trabajado en un grupo y han sido, pues yo que sé, han actuado como finalizadores, pero que en otro grupo pues no hay implementadores y ellos pues se ven o toman el rol de implementador. Pero eso ocurre de forma natural. Ocurre de forma natural. No sé si... Porque no se trata de decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Son comportamientos. Y eso no quiere decir que en las primeras fases solo trabajen pues los coordinadores. Lo que he dicho es que toman el liderazgo. Tomar el liderazgo es que son importantes. No quiere decir que soy el jefe. El liderazgo no es ser jefe, el que manda. Por ejemplo, hay una cuestión muy interesante, que hay algunos alumnos, sobre todo cerebros, que tienen muy marcadas las características del cerebro, pero muy, 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 muy marcado. Y esos alumnos se lo pasan muy bien al principio del trabajo, porque son los que están aportando ideas. Pero generalmente al cerebro pues no le gusta el trabajo monótono. Cuando hay que implementar, cuando hay que pasar de ideas a acciones, ahí
pues se aburren un poco más, ¿no? Y bueno, pues todo eso uno lo puede ir viendo y bueno, pues tú lo vas viendo, lo vas vigilando, hablas con ellos. Eso no quiere decir que no haya conflictos en el grupo, pero a ti te permite analizar o detectar por qué están ocurriendo esos conflictos. Sorry. Vale, pues ya nos hemos comido los 5 minutos. Vale. No sé si había alguna pregunta más, pero si no pasamos a la siguiente. Una cosita, si queréis más información sobre todo lo que he contado, este es mi blog personal, asierranazabal.com, y ahí estoy recogiendo las publicaciones y otras cosas que voy haciendo en el aula, y que bueno, pues si tenéis interés, pues podéis entrar ahí y moveros y coger lo que queráis. Eskerrik asko. Qué ricas, así. Venga, agur.